Estamos de regreso en Siempre Juntos, el matinal del canal de televisión de la Universidad de Concepción. 10 de la mañana con 34 minutos y como lo habíamos señalado, hoy es el Día Nacional de la Memoria y Educación sobre Desastres Socionaturales a propósito de un nuevo aniversario del terremoto y tsunami de 1960, el registrado más grande de la historia en todo el planeta y ocurrió acá en Chile, en Valdivia con epicentro. Y como se dice, la memoria salva vidas, todo lo que hay precisamente es generar conciencia, prevenir, estar al tanto de todo lo que podemos vivir en algún momento. A través de la cuenta de Senapred se invita a todas y a todos a conmemorar este Día Nacional de la Memoria y Educación sobre Desastres Socionaturales establecido mediante la ley 21.454 con motivo de que cada 22 de mayo se rememora el terremoto de 1960 y a sus víctimas. A tener en consideración, kit de emergencia. ¿Qué tan preparados estamos? Es parte de lo que vamos a ir a desarrollar más adelante junto a una conversación, pero queremos también tomar contacto con esta memoria. ¿Qué fue lo que ocurrió precisamente un 22 de mayo de 1960 en Valdivia? A las 15:11 minutos del domingo 22 de mayo de 1960, un ruido subterráneo irrumpió en la tranquilidad dominical de los vecinos y vecinas de Valdivia. En pocos segundos, el breve temblor inicial se convirtió en el terremoto de mayor magnitud registrado en la historia. Con una magnitud de 9,5, los científicos calculan que lo que sucedió esa tarde en términos de energía liberada fue 20.000 veces más potente que la bomba lanzada sobre Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial. Unos 15 minutos después del movimiento telúrico, vino algo aún peor. Un tsunami con olas superiores a los 10 metros arrasó con buena parte del sur de Chile. Esto provocó un cambio en el mapa de nuestro país. Se alteraron las cauces de ríos y grandes porciones de tierra se hundieron. El resultado, más de 2.000 personas muertas, millones de damnificados y daños severos en los caminos y edificaciones de Valdivia y de otras ciudades del país. Ahí teníamos la nota introductoria para esta conversación que vamos a desarrollar junto a la directora ejecutiva de Tero. Está con nosotros Dominique Soto. Bienvenida, Dominique. ¿Cómo estás? Muy bien, ustedes. Bien, muchas gracias. Un gusto, Dominique, como siempre, para ir aclarando todo lo que tenemos que tener como medidas preventivas y en este caso con los desastres socionaturales. También nos acompaña quien vivió el terremoto del 60, todo lo que significó ese momento acá en nuestro país, Fanny Cox Chaparro. Fanny, un gusto que nos pueda acompañar también. Gracias, igualmente para mí. Gracias, Fanny, para entregarnos su testimonio. Sí. Súper importante el poder rescatar esa memoria, lo que ocurrió, porque la memoria salva vidas, como decimos acá, Fanny. Pero queremos saber también qué tan preparados estamos como sociedad. Primero, coméntanos sobre la consultora, porque ya lleva años trabajando en la gestión del riesgo de desastre, en poder educar, en poder aportar a la sociedad, ¿cierto? Algo que es fundamental y que tiene que ver precisamente con esto que nuestro país sufre cotidianamente, porque somos uno de los países o el país sísmico más importante del mundo. Exactamente, y con eso también estar orgullosos como país, porque en Latinoamérica no todos los países están preparados, inclusive algo importante dentro de los mitos que se encuentran, nosotros como país, posterior obviamente al terremoto de Valdivia, el gran terremoto de Valdivia, se hicieron muchos cambios y modernización en los sistemas, como por ejemplo la alerta de tsunami que se cambió en 1965. Desde ahí obviamente hubo muchos cambios con respecto a la construcción, por ende una de las construcciones más seguras tenemos obviamente en nuestro país, con respecto a la norma de construcción. Por eso, por ejemplo, para el terremoto del 2010 tenemos como ícono de edificio caído el Alto Río, pero en general con un 8.8 no hubo, ¿cierto? Mayores, claro, construcciones que hayan caído. Exactamente, porque hubiera sido el impacto aún mayor si esa norma no hubiera sido tan fortalecedora con respecto a otros países en Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, sí hemos crecido en un porcentaje, pero aún así como país, la cultura en seguridad, como responder en ese momento es lo que hay que fortalecer aún más. Por ejemplo, nosotros trabajamos en los colegios. En nuestra experiencia, nuestra área especializada es el establecimiento educacional en el país. Y nosotros siempre día a día trabajamos con los estudiantes en poder preparar, obviamente,
cómo responder obviamente de forma segura frente a un movimiento sísmico, pero también a los docentes, porque obviamente tenemos, los colegios albergan obviamente a los más vulnerables del país, que son nuestros estudiantes. Entonces es parte de nuestros desafíos, sí o sí, día a día prepararlos frente a esta temática, y hoy día, como bien obviamente señaló en Senapred, se celebra obviamente el Día Memorial de Desastre, donde hoy día a las 3:11 minutos se tiene que generar un minuto de silencio por los muertos, que fueron más 2.000 muertos obviamente, y se va a generar un minuto de silencio para conmemorar justamente el terremoto de Valdivia. Prevenir, y porque lo digo de corazón, no todos tienen la suerte de tener abuelos o padres con vida para poder contar esa experiencia, porque hay una cosa dentro de lo que se puede hacer actualmente con ese conocimiento, pero también gracias a estos testimonios vivos. Es que eso también quiero destacar, porque aquí tengo una persona muy importante para mí, que es mi abuelita, que es una de mis abuelas que están vivas, porque parte de la vida obviamente mis abuelos fallecieron, y la única que tengo representación obviamente de esta generación es mi abuelita, y ella obviamente ahí va a contar su experiencia con respecto a cómo vivió obviamente, porque en este caso mi madre todavía no nacía en esa época, así que le dejo el... Fanny, ¿cómo recuerda un Mira, día como hoy en 1960? Fue angustiante porque yo estaba esperando a mi primera guagüita, mi primera hija, se puede decir. Pero a medida que pasaba el tiempo, después de las 3 de la tarde, estábamos terminando de almorzar. Pero yo sentí un estremecimiento porque empezaron a dar la lista de los muertos, las casas. Fue horrible, fue tremendamente, yo creo que una de las experiencias más tremendas para mí, ese terremoto. ¿Existe alguna similitud con lo que ocurrió el año 2010? No. ¿No? No, porque el 2010 yo vivía, ya estaba casada, tenía nietos, bisnietos, de todo. Pero cuando salimos con mi esposo, lo sentimos, fue como que hubieran 2 temblores, como que fue tremendo. Salimos al patio, vivíamos en parcela, al patio, y ahí nos abrazamos con mi esposo porque fue tremendo, seguía. ¿Sabe por qué le pregunto si había o no, o encuentra usted que existía alguna similitud? Porque quizás la experiencia del año 1960 la preparó de una u otra manera para enfrentar el 2010. Exacto. Y creo que habían, por lo menos, rescatamos lo que nos había enseñado alguien y pudimos salir. Pero empezamos a saber todo lo que pasaba, tremendo, fue una impresión tremenda. Ya tenía mis hijos grandes, pero de todas maneras uno empieza a acordarse para atrás. Y me decía mi marido abrazados los 2 porque no teníamos ningún nieto cerca. Pero fue fuerte, muy fuerte. La experiencia de sentirlo. Dentro de lo que significa también haber vivido el terremoto del 60, lo que nos deja también como tarea, como sociedad, tú nos comentabas fuera de cámara que la información a través de la radio, Sí. de lo que ocurre posterior también, porque claro, en el momento en sí tenemos que tener en consideración cosas que Dominique ya nos va a entregar, pero también lo que pasa posteriormente, ese exceso quizá en algún caso de información que nos abruma de mayor manera. En su caso estaba embarazada, que Claro. tenía que ir al hospital, a la clínica, a los controles. ¿Cómo era también esos días posteriores? Yo creo que no tenía la preparación que hay ahora para una emergencia. Pero fue a medida que pasaba el tiempo, dadas las noticias, y uno no sabía si a algún familiar, a alguien le había pasado algo. Como ahora, que por lo menos uno va viendo cualquier más noticia rápido. y lo más rápido. Pero en ese tiempo no había nada. Era nulo. Escuchar noticias y de repente eran como exageradas y después las repetían, no era así, pero fue horrible. Yo considero que haber estado ahí, yo no habría podido resistir tanta pena. Fanny, ¿qué pasa hoy cuando tiembla? ¿Usted se estremece, le da nostalgia, se siente preparada? Porque hay gente que todavía le afecta. Hay un factor psicológico que se ha ido desarrollando en el tiempo, pero que en 1960 era incipiente. O sea, nadie hablaba prácticamente de salud mental o de algún efecto postraumático. Claro, mira, antes de 2010 vivíamos en otra parte con mi esposo. Y una anécdota, no estábamos preparados, pero cuando hay niños chicos, uno empieza a contarlo todo y salimos. Y se queda una niñita adentro, la Gisela.
la mamá de ella. Y mi esposo fue el primero que salió. Así que salió corriendo y yo, Juan, ¿están todos los 5 niños? Sí están los 5, decía, para el patio, en otra casa bien grande que había. Y miramos y no estaba mi hija. Y era regalona, porque después de 4 años salió ella. Y a pesar de ser la regalona, se quedó. Porque estaba durmiendo en su camita. Cortadita. Ay, se devolvió mi marido, pero... Y yo le dije, me enojé porque no me di cuenta, me dijo, porque contaba y conté 5. Digo, fue cómico, pero fue fuerte, pero no tanto, pero igual fue fuerte, se me quedó toda la loza, la cocina. Bueno, esa es una de las situaciones que pudo ocurrir. Imagínate, era la regalona tu madre, se le olvidó, ¿cierto? Sí. Pero es parte de las reacciones que uno tiene con la adrenalina, claro, con el instinto de supervivencia también, Dominique. Actuamos quizás de manera irracional ante estas catástrofes. Sí, de repente. Sí, exactamente. Es que primero hay un tema importante que también se fortalece es con respecto a la evidencia, de la experiencia uno los prepara, pero uno al estar educándose y estar continuamente ayuda obviamente a reducir obviamente los errores humanos, por eso hay que estar preparado frente a las crisis, para poder afrontar. Ahora en ese caso, sí o sí, cuando hay un movimiento fuerte como fue el 2010 y en 1960, la planificación como familia es clave, o sea, como para evitar los errores que justamente, como te abuela, por parte de la experiencia de vida, es tener una preparación familiar, saber obviamente cómo están obviamente mis hijos informados qué tienen que hacer, sobre todo en la cama, porque eso como responder frente a un terremoto no va a ser solamente, por ejemplo, estar en el comedor, bajo la mesita, no, va en la cama, cómo lo voy a hacer si estoy en el auto. Todos estos escenarios hay que saber cómo responder. ¿Y cuál sería ahí la recomendación? Ahí viene por ejemplo, si nosotros estamos en la casa, estamos tomando once, el almuerzo, hay que inmediatamente resguardarse en postura, obviamente como le enseñé en un momento, postura de huevito y resguardar hasta que termine el movimiento. Qué importante, sí, dentro de la regla, obviamente, que les comentaba, la postura de seguridad en caso de movimiento sísmico, hay hartos mitos. Con respecto, no podemos evacuar en un movimiento porque nos podemos caer. Claro. Por ende, inmediatamente nosotros nos tenemos que resguardar en el momento. ¿De qué forma? Si hagámoslo aquí, hagámoslo, a ver, aprendamos. Bueno, yo por eso vine con ropa. Sí o sí, inmediatamente en postura de huevito y sujetándose de la mesa. Si estoy en el comedor. Sí, sujetándose de la mesa. Así, ahí está la postura de huevito. Sí, así, protegiendo nuestra cabeza. Y la cabeza así, tal cual, debajo de la mesita. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en el auto? En el auto, justo el movimiento que pasó, obviamente, justo se tiene que parar el vehículo y colocarlo en un lugar seguro. Y parar el vehículo y ir no va a faltar el que me techala y quiere, no, exacto, me voy rápido. No, el movimiento, ahora estamos hablando porque... Exactamente. Claro. ¿Por qué? Porque uno no percibe el movimiento estando en el vehículo, pero si es más fuerte... Oye, Dominique, disculpa, esta posición cuando uno está sentado y dicen hay que poner las manos por debajo de las rodillas y también así, ¿se recomienda también? Exactamente, por eso es importante, pero va a depender del lugar. Por ejemplo, aquí tienen que, acá estamos un poco expuestos a... tienen que resguardarse de forma inmediata, pero si es más fuerte, ustedes tienen que salir allá, porque tienen muchos elementos no estructurales que significa que en caso... Porque uno tiene firme esto, pero de igual forma se enseña en los colegios y en las casas también, que no pueden tener ningún elemento que se exponga obviamente arriba de ustedes. ¿Sabes qué? Como ocurrió lo del 2010 acá, que hubo terremoto y tsunami, bueno, este fue tema, yo creo, en conversaciones familiares, en las casas, en carretes, ¿cuánto tiempo estuvimos contando dónde estábamos? Sí, exactamente. Pero yo creo que hay mucha gente que inmediatamente tiembla, está pensando en el tsunami, aunque viva en un lugar en donde no va a llegar, donde no va a llegar el mar. Entonces, lo primero es resguardarse, ¿cierto?, del terremoto y lo que pueda ocurrir en el lugar en donde uno se encuentra. Exactamente, ahí es sumamente elemental porque las familias todas, que también por eso falta cultura, tenemos que tener un kit de emergencia en la casa. Hace poquito se cortó la luz, obviamente, y hay familias que no tenían linterna. Hay que tener un kit de emergencia y tener zapatos cerca de la camita. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Justamente, como dice mi abuela, se les quebraron toda la losa. Si uno baja inmediatamente, se les puede, obviamente, van a tener heridas. Tiene que inmediatamente, supervivencia, ahí. Inmediatamente colocarse zapatitos al momento de... yo tengo mis pantuflas que son guardar gruesas. Y ver a los chicos qué va a pasar, no tengo que justamente
que no tiene que tener zapatos firmes. Pero porque las acuérdense- plataformas, sí o sí, puede entrar algo. Del 27F a las 3:34 de la mañana, o sea, ahí Toda patada. nadie se preocupó del Yo pijama. me acuerdo también, uno también cometió errores porque obviamente con la experiencia uno aprende. Hay cosas que yo no sabía. Hay en que 2010. dejar una tenida cerca, abrigada, porque uno no sabe si va a volver de inmediato al hogar. Exacto, Entonces, no, todo y lo hubieron que muchas está en- réplicas. Exactamente. Hubieron como 4 réplicas, y sí, fuertes. y muchas más. Y para el terremoto del Claro. 60 hubo meses en donde Meses, seguían las no, réplicas. Fue horrible. Exactamente, y sobre todo las personas que están cerca obviamente tienen una amenaza de tsunami, que aquí es un tema porque en 2005, aquí en San Pedro de la Paz, hubo una alerta errónea y muchas personas... falso tsunami, las personas evacuaron, siendo de que obviamente ahí es un tema Y yo para veía- hablar otro día. acá en porque Concepción es veía un cómo tema. pasaban las camionetas con los Exactamente. colchones arrancándose. Y hay dos elementos clave. Primero, nosotros ahora tenemos el sistema SAE, obviamente que nos alerta en nuestros teléfonos, pero de igual forma nosotros tenemos que tener conocimiento de donde yo resido, porque efectivamente señala que hay que evacuar toda la zona, pero yo como familia no le va a salir, usted evacúe tal zona, ¿no? Usted tiene que informarse previamente. ¿Dónde ir? ¿Dónde el ir? error, claro. Entonces las Nosotros- personas tenemos que estar preparadas, como que va a comentar. Sí, Qué bonito. porque lo que pasó en Viña, Valparaíso, con el incendio, las alertas llegaban, pero no sabía qué Si tenía pasaba. uno que evacuar. Claro, evacúe. Y fuerte, vos se siente fuerte. Y estaba sola. Y mi hijo estaba en Olmué, pero llegó desesperado con un motor grande para poder juntar agua, y como es parcela y estaba seco, no había habido lluvia, nada, y mojó toda la parcela, pero desesperado porque veía que la cosa era seria. El incendio fue terrible, de un momento a otro estaba todo quemado, iba quemándose. Y se veía, después empezaron uno a ver la televisión, que iban, los autos se juntaron uno con otro. Y había gente cuando, hoy se fue tan terrible, hijita. Fanny, si es que hubiese un terremoto, un sismo de alta intensidad hoy, ¿usted se siente preparada para saber qué hacer, cómo reaccionar? Mira, yo le tenía pánico a los terremotos, gritaba. Después de lo del 60. Sí, después de los 60, como mis hijos estaban ya más grandes, y ellos me calmaban. Pero mami, ¿por qué gritas tanto? Si no es necesario, decía. Ya sí, es que va a venir otra cosa otra vez. Y todos juntitos, así. Po. Pero después con el tiempo ya uno se da cuenta, por lo menos sola, va tomando precauciones. Porque realmente el hecho de no tener como ella dice, haber sabido tantas cosas, puede cometer un error uno. Pero ahora ya más calma. Yo siento el temblor, de repente hay unos temblores así, pero me quedo quietita nomás. Digo yo, si viene otro, pero dejo preparado. Primero la lámpara, fósforo, todas esas cosas que pueden ocurrir porque la luz se corta. Lo primero que se corta es la luz. Gracias a Dios que en ese temblor de que se quemó, nada, no se cortó nada. Por la televisión, yo soy telemaníaca, así que estaba con las noticias ahí, y horrible también. Fue de otra manera, fue en el mar y todo el año 60, pero en este fue horrible. Tremendamente, murieron muchas personas y quizás más, porque iban diciendo a la gente y uno sumaba y daba la impresión que eran más. Claro No, que sí. se Bueno, quemaron muchas gente. Se está acumulando diariamente energía entre las placas, ¿cierto? Sí, que están puede constantemente haber. chocando. O sea, puede existir un terremoto en cualquier momento. Eso todavía no lo podemos predecir. La ciencia no puede predecir, por si alguien le dice va a ocurrir un terremoto tal día, tal hora. Eso es falso. ¿Existe la probabilidad? Claro que sí. Estadísticamente también eso se va monitoreando. Pero uno tiene que estar siempre preparado, Dominique. ¿Cuáles son los consejos ahí para las familias a propósito de lo que estamos haciendo el día de hoy también, de rescatar la memoria y de educar sobre esta materia? Exactamente. Primero, obviamente, nosotros tenemos que tener nuestro plan de emergencia familiar, o sea, que organizarnos como familia y sobre todo las redes, porque en este caso mi abuelita vive sola. Entonces, tener mis redes, porque en este caso, para tener a mi familia unida, yo tengo que saber cómo están y hacer monitoreo, porque actualmente como tenemos redes sociales, pero antes no estaba eso, y hay que tener primero la comunicación, porque ¿qué pasa si ocurre una emergencia cuando están todos en la casa Hoy se cortan las durmiendo? redes sociales. Tenemos que tener puntos de encuentro,
puntos de resguardo, ya, hijo, quédate en la Universidad de Conce, yo te voy a ir a buscar, pero tener lugar estratégico para poder reunirnos, y esto no solamente estando en la casa, sino cuando estén todos distribuidos, eso es primero. Posterior a eso, sí o sí tenemos que anclar todos los muebles. Siendo un país sísmico, o sea, sí o sí vamos a tener, estamos debajo de la placa, o sea, placa sudamericana, o sea, en el cinturón del fuego del Pacífico, o sea, sí o sí nosotros estamos en pleno movimiento y tenemos que anclar los muebles. En los jardines, los colegios, todos los muebles tienen que estar anclados. Entonces, todos los muebles para evitar justamente que se caigan, pero lo que sí se va a caer, sí o sí, en el caso de que no tiene puertas, son los elementos que están adentro. En este caso, la losa, si está expuesta, lo ideal es que tuvieran puertas para poder cerrar y evitar justamente que salgan todos los elementos afuera. Con un elastiquito, por último, por Exactamente. fuera. Los objetos siempre lo más pesado abajo y lo más liviano arriba, porque tienen que pensar, porque cae a gravedad y ustedes quedan como bordenos. Sí, eso es verdad. Tienen que lo más pesado abajo, lo más liviano arriba. Estamos hablando de cómo organizo mi casa. ¿Quién va a cortar el suministro en mi casa? Tener definido quién va a ser el que va, porque estamos hablando de mi hogar. Porque no van a evacuar, tienen que dejar lugar seguro, porque si no va a ser más riesgoso para las personas que van a socorrer. Por ejemplo, se está quemando en la casa. Claro. Para evitar riesgos, bomberos va a ingresar. Tengo que tener los cortes de suministro, sobre todo si está evacuando en caso de tsunami. Pero esos roles tienen que quedar bien definidos en mi plan de emergencia. Y ojo, también los medicamentos. En este caso, los adultos mayores, personas con necesidad, si tengo mascotas, tener kit de emergencia no solo para mi familia, sino para cada miembro de la familia. Por ejemplo, mi madre y mi abuela dependen de medicamentos. Tengo que tener más medicamentos porque en el momento de catástrofe, que puede pasar si yo no quiera, esto es madera, pero tengo que tener medicamentos de reposición, pañales. O sea, hay que pensar en más, porque en el momento no van a poder ir al supermercado, o como pasó en el 2010, ir a, se me olvidó el nombre, cuando fueron a ingresar a los supermercados, a los saqueos. Sí. Ahora, nosotros podemos hacer de todo, pero también es importante que las políticas públicas vayan avanzando en esa misma dirección. Tú eres ingeniera en prevención de riesgos, pero hoy no todos los municipios cuentan con una unidad de gestión de riesgo de desastre. Muy buen tema que sacó, porque efectivamente después del incendio de Valparaíso y Viña del Mar, focalizado, se dieron cuenta todas las municipalidades. Obviamente hay un informe que se le puede enviar, donde salen las municipalidades que todavía no tienen el departamento de gestión de riesgo de desastre. Pero lo complejo de esto es que si lo conforman, tienen que tener un equipo sólido. ¿Qué pasa hoy en día? Que hay, por ejemplo, yo tengo dos municipalidades, que yo tengo un ejemplo, que es la municipalidad de Talcahuano, que el departamento de gestión de riesgo de desastre lo lidera Boris Sáez, y el departamento de San Pedro de la Paz lo lidera Víctor Betancourt. Ambos para mí son muy referentes en el área, porque son municipalidades que están completamente liderados y tienen departamento de educación comunitaria y un sistema de prevención, mitigación y preparación ante respuesta de desastre, cosa que no todos los municipios tienen, y eso es sumamente relevante. Así que los invito también que las comunidades se preparen, se informen y sobre todo a generar alianzas, porque uno, si se ingresa a Senapred, hay un Visor Chile preparado, uno puede ingresar dónde debo evacuar. Hay inclusive parte de las zonas de seguridad para evacuar en caso de tsunami. Tenemos que tener obviamente nuestras zonas de seguridad y de resguardo. Está la información, solo sí, nos falta el acceso, pero, por eso son estas conversaciones tan importantes, porque claro, Galo lo señalaba hace un momento, es distinto si yo estoy en mi casa. A mí en lo personal, si yo estoy en la casa, ni me muevo, me quedo tranquila, pero yo sé, si es en otro lado, me voy a poner nerviosa. Claro, porque no conoce. Porque no sé a dónde, yo tengo claramente en mi mente la logística que hago si estoy cerca de mis tierras, pero si estoy más afuera, ahí uno ya y se eso pone más es dudoso. Importante como tarea, si va de vacaciones, justo ahora en invierno, investigue, si va justo a Pucón, va a Volcán, o sea, investigue la alerta, o sea, si estamos en amarillo, naranjo, rojo, o sea, alerta preventiva, y saber dónde debo evacuar, si estoy en Valparaíso, si estoy en Pucón, Quintero, pero les dejo la tarea. Y también les invito a que sigan Somostero, que está en Instagram, donde nosotros enseñamos, hay un plan de emergencia familiar que lo tenemos también ahí gratuito, y lo invitamos para que puedan prepararse a sus familias. Fanny, si tuviera que contarle a las nuevas generaciones del terremoto de 1960, ¿qué les diría? ¿Cómo lo califica? ¿Cómo lo recuerda? Mira, la verdad que la experiencia fue tremenda para mí, porque como esperaba a mi primera guaguita, tenía como 3 meses. Creo yo que falta todavía. Mucha, tal como dice mi nieta, mucha preparación. La juventud hoy en día, hasta la forma de ser, no son como antes. Como mi nieta, yo siempre le saco como ejemplo. Pero son medios locos. Empezando uno dice, no salga. O uno de mis nietos es así.
no abuelita, no te preocupes, si no va a temblar, no va a haber nada, pero no se cuidan. Salen a su carrete, fuman, y pero no están preocupados como era antes, la educación misma en las casas. Uno a sus hijos le aconsejaba, cuídate, las niñitas, si van a una fiesta a tal hora, mi marido iba a buscarla y a dejarla, pero hoy en día amanecen y le dicen, hola vieja, hola. Han cambiado. Entonces ha cambiado los tiempos. Pero importante estar preparado, y para eso también queremos cerrar esta conversación con el siguiente video de seguridad integral de Tero que nos ha acompañado el día de hoy, así que pongan mucha atención. El 22 de mayo de 1960, a las 3:11 Chile sufrió el terremoto más fuerte jamás registrado en la historia, conocido como el Gran Terremoto de Valdivia, con una magnitud de 9,5. Durante cerca de 10 minutos, sacudidas feroces recorrieron 1000 kilómetros de las costas chilenas. Más de 2000 personas murieron y 2 millones quedaron sin hogar. La energía liberada fue equivalente a 20.000 bombas de Hiroshima. Dentro de los sobrevivientes está mi abuelo, Eduardo Sotuyúa, que de forma milagrosa pudo salvar su vida, ya que fue arrastrado por la corriente, golpeado y casi ahogado, pero su salvavidas lo mantuvo a flote. Su historia me enseñó a convivir con estos desastres en nuestro territorio. El terremoto provocó un tsunami con olas de hasta 10 metros que causaron devastación en poblaciones costeras, y la geografía de Chile cambió drásticamente. Tierras se hundieron, otras se elevaron, ríos cambiaron su cauce y el volcán Puyehue hizo erupción. Este cataclismo global ofreció lecciones valiosas para la ciencia, reveló la existencia de zonas de subducción y ayudó a entender mejor las ondas sísmicas. Además, llevó a la creación del sistema de alerta de tsunamis en 1965. Las historias de quienes vivieron el terremoto han sido cruciales para diseñar estrategias de supervivencia y prevención, reducción de riesgos de desastres y preparar a las nuevas generaciones. Recordar que el Gran Terremoto de Chile no solo honra a los que vivieron esa tragedia, sino también salva vidas. A más de 60 años del terremoto de Valdivia, sigue siendo una de las mayores catástrofes de Chile y un recordatorio constante de la fuerza de la naturaleza y la resiliencia humana. Video para cerrar esta conversación. Queremos agradecerle a nuestras invitadas en este día tan especial, conmemorando un nuevo aniversario del terremoto de Valdivia de 1960. A las 15:11 en diversos lugares de Chile se va a rendir homenaje a las víctimas con un minuto de silencio, a tenerlo en la memoria, a recordar, porque puede salvar vidas. Dominique Soto, directora ejecutiva de Tero, muchas gracias por habernos acompañado. Junto a tu abuelita Fanny Cox, ¿cierto? Quien fue también una de las personas que vivió este terremoto y que el día de hoy puede aportar con su conocimiento y su experiencia a toda la sociedad. Muchas gracias, Fanny, también un gusto conocerte. Quisiera, un chiquitito que me dio, sé que el tiempo es oro, pero dar a mis nietos un saludo y recordarles que tienen que seguir las reglas de lo que ha enseñado la Dominique. ¿A todos, incluido el del carrete? Mira, sí, él se va a identificar solo. No hay que nombrarlo. Entonces, sí, a mis nietos, a mis bisnietos y a mi tataranieto. Muy bien, un aplauso, qué bonita la familia. Y como también esa historia probablemente mis hijos, por supuesto, puede haber impactado en lo que hoy Fanny está aportando también a la sociedad. Así que un gusto conocerla. Igualmente, y muchas gracias. Hijo. Que les vaya muy bien. Gracias. Un gusto. Ahí para generar reflexión, todo lo que significa esta conmemoración, la memoria salva vidas. Y como canal de televisión de la Universidad de Concepción, necesario también generar ese mensaje. 11:01, ¿verdad? Sí, vamos a separarnos brevemente. Va a estar también con ustedes en algunos minutos Williams Gómez con un avance del departamento de prensa, y ya seguimos nosotros acá en Siempre Juntos de TVO. No quiero saber respuesta del origen de la humanidad.